Decían que se moría, pero sus ojos gritaban. Rebecca Ashford yacía atrapada tras paredes de cristal mientras 20 médicos debatían su destino. Su imperio de acero sangraba miles de millones mientras las máquinas le inyectaban aire en los pulmones. Las mentes médicas más brillantes de Estados Unidos susurraban sobre muerte cerebral y tutela legal, con portapapeles raspando contra batas almidonadas. Entonces Daniel Foster entró en el resplandor fluorescente estéril, las ruedas de fregona chirriando contra el mármol pulido. Sus manos curtidas temblaban en el picaporte. 3 años de trabajo invisible en estos pasillos le habían enseñado a leer el lenguaje que otros no entendían. El aleteo desesperado bajo sus párpados cerrados, la forma en que su respiración cambiaba cuando voces familiares pronunciaban su nombre. En el silencio sofocante de la habitación 314, comprendió la terrible verdad que destruiría todo lo que creían sobre salvar vidas. El reflejo de Daniel vaciló en el suelo pulido mientras empujaba su carrito frente a la unidad de cuidados intensivos. El penetrante olor a desinfectante no podía disimular el profundo olor a miedo que se aferraba a esas paredes como la niebla matutina. La habitación 314 vibraba con luz artificial, proyectando sombras que danzaban sobre costosos equipos médicos, más valiosos que las casas de la mayoría. Dentro, el pecho de Rebecca Ashford subía y bajaba con precisión mecánica, su rostro pálido como la nieve invernal contra las almohadas blancas y rígidas. Los monitores emitían su ritmo constante, un latido digital que se había convertido en la banda sonora de la pesadilla de su familia. Daniel se detuvo frente a la puerta, apretando los dedos alrededor del desgastado mango de plástico de su fregona. Noah Foster, de 6 años, estaba sentado con las piernas cruzadas en la sala de espera del hospital, con la tableta en equilibrio sobre las rodillas mientras trazaba patrones invisibles en el aire. Otras familias susurraban a su alrededor, sus voces creando un zumbido bajo que parecía vibrar a través de las incómodas sillas de plástico. Su padre trabajaba en algún lugar de este laberinto de pasillos, forzando el silencio por pasillos donde la esperanza y la desesperación chocaban como tormentas opuestas. Los ojos de Noah seguían el movimiento de los médicos con sus impecables batas blancas, notando cómo pasaban más rápido al pasar por ciertas salas, cómo sus hombros se tensaban cuando las conversaciones se volvían demasiado silenciosas. El niño había aprendido a leer el lenguaje de los adultos a través de sus gestos no verbales, de la misma manera que su autismo le había enseñado a ver patrones que otros no podían comprender. La pantalla de la tableta reflejaba las luces fluorescentes mientras Noah cambiaba de aplicación, moviendo sus deditos con precisión experta. Llevaba 3 meses asistiendo al centro médico St. Mary, desde que su padre tomó el turno de limpieza de la tarde para adaptarse a su horario escolar. La rutina nunca cambiaba. Cena a las 5:30, tarea a las 6:15, y luego el viaje por Riverside Falls hasta el hospital, donde papá desapareció en el laberinto de habitaciones y salió horas después oliendo a jabón industrial y a cansancio. Sin embargo, esa noche se sentía diferente, como el momento antes del trueno, cuando el aire se carga de promesas tácitas. Los pasos de Daniel resonaban contra el suelo de mármol al acercarse a la habitación 314, cada sonido agudo y deliberado en el ambiente silencioso. A través de la mampara de cristal, pudo ver al Dr. Crawford consultando con 2 especialistas, con la cabeza inclinada sobre los historiales clínicos que documentaban el misterioso estado de Rebecca Ashford. El cabello oscuro de la mujer se extendía sobre la almohada como tinta derramada, sus dedos impecables descansaban inmóviles sobre las sábanas blancas almidonadas. Durante 72 horas, había permanecido en ese estado crepuscular entre la conciencia y el olvido, con sus signos vitales estables, pero su mente inalcanzable. El equipo médico había agotado todos los tratamientos convencionales, todos los protocolos experimentales, todas las teorías desesperadas que pudieran explicar su estado de inactividad. «Disculpe». Una voz de mujer interrumpió el zumbido mecánico del equipo de soporte vital. Daniel se giró y vio a una desconocida elegantemente vestida de pie cerca de la enfermería, con su bolso de diseñador apretado contra el costado como una armadura.
Vestía ropa cara que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de Daniel. Zapatos que resonaban con autoridad contra el suelo. Pero sus ojos delataban algo que su fachada costosa no podía ocultar. Una vulnerabilidad evidente que la hacía parecer repentinamente frágil a pesar de su apariencia refinada. «Trabaja aquí, ¿verdad? Soy Ellen Patterson. Llevo aquí. Estoy aquí por Rebecca Ashford». Daniel asintió lentamente, estudiando el rostro de la mujer en busca de pistas que no podía identificar. El maquillaje de Ellen había sido aplicado con cuidado, pero podía ver los tenues rastros de lágrimas que habían sido limpiadas apresuradamente, el ligero temblor en sus manos mientras ajustaba su agarre en la correa de cuero. Se movía como alguien que cargaba con un peso invisible, su postura perfecta, pero su respiración superficial y controlada. Las luces fluorescentes proyectaban sombras intensas bajo sus ojos, enfatizando el agotamiento que ningún corrector podía disimular por completo. Había algo familiar en sus rasgos. Un sutil parecido que le rondaba en los confines de la conciencia, como un sueño medio olvidado. «Necesito preguntarte algo», continuó Ellen, bajando la voz a poco más de un susurro. «Llevas un tiempo limpiando estos pisos, ¿verdad? Ves cosas que otros pasan por alto». Miró hacia la habitación 314, donde el equipo médico continuaba su consulta en voz baja. «Mi hija tiene 8 años. Cuando tiene miedo, se queda muy callada, pero sus ojos te dicen todo lo que necesitas saber. A veces creo que los adultos olvidan cómo leer ese idioma». Sus dedos acariciaron los bordes de la correa de su bolso, retorciendo el cuero en espirales apretadas antes de soltarlo. El gesto hablaba de una energía nerviosa apenas contenida, de secretos presionando contra límites cuidadosamente construidos. Daniel se sintió atraído por la órbita de Ellen a pesar de su buen juicio. Había algo en su voz cuidadosamente modulada, en la precisión quirúrgica con la que elegía las palabras, que le recordaba a los clientes con los que trabajaba cuando diseñaba sistemas aeronáuticos. Personas que hablaban en capas, que se comunicaban tanto con lo que no decían como con sus palabras. «Tu hija», dijo con cuidado, «ve patrones que otros no ven». La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos comprendía del todo. Los ojos de Ellen se abrieron casi imperceptiblemente. Un destello de reconocimiento cruzó sus rasgos como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. «¿Cómo lo supiste?». La voz de Ellen tenía un dejo de sorpresa que intentó reprimir rápidamente. «Olivia siempre ha sido perspicaz. Se da cuenta de cuando la gente finge estar feliz, de cuando oculta algo importante. La semana pasada, me preguntó por qué estaba triste aunque sonreía. Admitirlo pareció costarle caro, como si reconocer la perspicacia de su hija significara confesar sus propios engaños, cuidadosamente guardados. Cambió el peso de un pie al otro, un pequeño movimiento que delataba la tensión que tanto intentaba disimular. El pasillo del hospital se extendía interminablemente en ambas direcciones, lleno del constante ruido de fondo de equipo médico y conversaciones apagadas. Noah apareció junto a Daniel con la precisión silenciosa de una sombra, con su tableta pegada al pecho como un escudo. La llegada del niño pareció sobresaltar a Ellen, quien instintivamente dio un paso atrás antes de recuperarse. «Este es mi hijo, Noah», explicó Daniel, apoyando una mano protectora sobre el hombro del niño. Noah estudió a Ellen con la intensa concentración que reservaba para los acertijos particularmente interesantes, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado mientras procesaba la información visual que ella le presentaba. Las luces fluorescentes reflejaban los reflejos dorados de sus ojos marrones, haciéndolos brillar con una luz interior que delataba una inteligencia mucho mayor que la de sus 6 años. «En realidad no estás aquí para visitar a nadie», dijo Noah con naturalidad, su voz transmitía la honestidad directa que los niños manejan como instrumentos de precisión. «Estás aquí porque tienes miedo de algo, pero no quieres que nadie lo sepa». La expresión cuidadosamente serena de Ellen se quebró,
revelando destellos de la cruda emoción que tanto se había esforzado por contener. La observación del chico flotaba en el aire estéril como un desafío, imposible de ignorar o desviar. Daniel sintió la familiar oleada de orgullo mezclada con preocupación que siempre acompañaba a la asombrosa capacidad de Noah para ver la verdad subyacente a través de las pretensiones adultas. Ellen se arrodilló a la altura de los ojos de Noah. Su costosa ropa crujió suavemente contra el suelo pulido. «Eres muy inteligente», dijo, con una voz más suave ahora, despojada de su anterior formalidad. «¿Qué más ves?». La pregunta pareció desvelar algo en Noah, quien se acercó con la avidez de un niño, encontrando finalmente a un adulto dispuesto a escuchar sus observaciones. Señaló la habitación 314, donde Rebecca Ashford yacía rodeada de tecnología médica valorada en millones de dólares. Las máquinas continuaban su coro electrónico, creando un ritmo que se había vuelto tan familiar como la respiración para todos los que trabajaban en esa ala del hospital. «La señora de ahí dentro no está durmiendo de verdad», anunció Noah con la seguridad de quien afirma algo obvio. «Lo escucha todo, pero nadie le habla como si pudiera oírlos. Hablan de ella como si no estuviera allí, pero sus dedos se mueven al decir su nombre». Su pequeña mano señaló la mampara de cristal donde el equipo médico finalmente se había dispersado, dejando a Rebecca sola con la única compañía de las máquinas. La observación golpeó a Daniel como un golpe físico. Piezas de un rompecabezas que no se había dado cuenta de que estaba intentando resolver, encajando de repente con una claridad devastadora. El rostro de Ellen se puso pálido. Todo rastro de color desapareció de sus mejillas al asimilar las palabras de Noah. Apretó una mano contra la pared para estabilizarse, su respiración se volvió rápida y superficial. «Eso es importante. Es posible», susurró, pero su voz carecía de convicción, transmitiendo en cambio el sonido hueco de alguien cuyos peores temores se confirmaban. Las luces fluorescentes del hospital parecían parpadear en lo alto, proyectando sombras cambiantes que hacían que el pasillo se sintiera repentinamente inestable, como si los cimientos de la realidad se tambalearan bajo sus pies. Daniel observó la reacción de Ellen con creciente alarma, reconociendo las señales de alguien que se enfrentaba a una verdad para la que no estaba preparado. «Señora, ¿se encuentra bien?». Daniel se acercó, listo para sujetar a Ellen si se desplomaba. Las manos de la mujer temblaban ahora. Su compostura cuidadosamente mantenida se desmoronaba como un castillo de naipes en un huracán. Buscó algo en su bolso. Pañuelos, medicamentos, o tal vez simplemente la comodidad familiar de un ancla física en un mundo que repentinamente se había desviado de su eje. El contenido del bolso de cuero se dispersó ligeramente mientras sus dedos temblorosos buscaban en sus profundidades, revelando destellos de una vida unida por una cuidadosa organización. Accesorios costosos que no podían protegerla contra la devastación emocional que estaba experimentando. «Soy la doctora Ellen Patterson», dijo finalmente, su título profesional, surgiendo como un salvavidas para una persona que se está ahogando. «Me especializo en evaluación psicológica para pacientes con afecciones neurológicas complejas. Me contrataron para evaluar el estado mental de Rebecca antes de que su familia tome ciertas decisiones». Las palabras salieron con frases cuidadosamente medidas, como si estuviera leyendo un libro de texto de medicina en lugar de describir una situación que claramente la estaba destrozando por dentro. Daniel notó cómo evitaba el contacto visual, con la mirada fija en algún punto por encima de su hombro mientras hablaba. La confesión flotaba en el aire como el humo de una vela apagada. Acre e imposible de ignorar. Daniel sintió la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba los momentos en que su antigua vida como ingeniero chocaba con su realidad actual como conserje. «Doctora», dijo con cuidado, «¿qué tipo de decisiones?». La pregunta surgió sin que pudiera contenerse, impulsada por un instinto que no podía identificar, pero en el que había aprendido a confiar con los años. Los ojos de Ellen finalmente se encontraron con los suyos, y en ellos vio un reflejo de sus propias luchas con la pérdida,
la responsabilidad y el terrible peso de decisiones irreparables. Noah tiró de la manga de su padre con la persistencia de un niño que ha notado algo importante que los adultos pasan por alto. Papá, el nombre de la señora no es Patterson, ¿verdad? Su pregunta atravesó la tensión como un bisturí, precisa y devastadora en su simplicidad. La reacción de Ellen fue inmediata y reveladora. Retrocedió como si la niña la hubiera golpeado, llevándose una mano a la garganta en un gesto inconsciente de protección. El pasillo del hospital pareció volverse más silencioso a su alrededor, como si el propio edificio contuviera la respiración anticipando cualquier revelación que estuviera a punto de revelarse. ¿Cómo podía saber eso? La voz de Ellen se quebró al pronunciar las palabras. Su profesionalidad finalmente la abandonó por completo. Miró a Noah, a Daniel y viceversa, buscando en sus rostros alguna explicación que diera sentido a la intuición imposible de un niño de 6 años. Las luces fluorescentes zumbaban en el cielo, su melodía eléctrica se unía a los sonidos distantes del equipo médico y las conversaciones apagadas que llenaban cada rincón del centro médico St. Mary. Daniel sintió el peso del don de su hijo oprimiéndolo como una fuerza física. La misma mezcla de orgullo y terror que había definido su relación con las habilidades únicas de Noah desde que el niño tenía edad suficiente para hablar. No ve patrones, explicó Daniel, aunque no estaba del todo seguro de comprender el razonamiento de su hijo. Se da cuenta cuando las cosas no encajan, cuando las historias de las personas tienen lagunas. El niño asintió con gravedad, olvidando su tableta, mientras centraba toda su atención en el rostro cada vez más angustiado de Ellen. Había algo casi hipnótico en la mirada fija de Noah, la forma en que parecía ver más allá de las apariencias superficiales la verdad esencial subyacente. Era un don que le había sido útil para navegar en un mundo diseñado para niños neurotípicos, pero Daniel a veces se preocupaba por la carga que esto suponía sobre hombros tan jóvenes. La compostura de Ellen finalmente se quebró por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se apretaba ambas manos contra la boca para amortiguar el sonido de sus sollozos. El maquillaje caro que se había aplicado con tanto cuidado comenzó a correrse en oscuras manchas, creando patrones abstractos que hablaban de un dolor reprimido durante demasiado tiempo. Mi verdadero nombre, susurró entre sus dedos, es Ellen Ashford. Rebecca es mi hermana. No hemos hablado en 15 años. La confesión pareció agotarla físicamente, dejándola apoyada contra la pared del hospital en busca de apoyo. Mientras todo el peso de su engaño se asentaba a su alrededor como las consecuencias de una explosión emocional. Daniel sintió que las piezas del rompecabezas se reorganizaban en su mente, creando una imagen más clara e infinitamente más compleja de lo que había imaginado. El parecido familiar que había notado antes ahora cobraba sentido, al igual que la cruda reacción emocional de Ellen ante las observaciones de Noah sobre la condición de Rebecca. 15 años, repitió, contrastando el peso de esa cifra con la evidente angustia de Ellen. ¿Qué pasó hace 15 años? La pregunta surgió con suavidad, sin presión, pero con la serena intensidad que sugería que ya sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Nuestros padres murieron en un accidente de coche, dijo Ellen, con la voz hundida por un viejo dolor que nunca había sanado del todo. Rebecca tenía 19 años. Yo 16. Ella lo heredó todo, la empresa, la casa, la responsabilidad de cuidarme, pero pensé que intentaba controlar mi vida, que intentaba impedirme ser independiente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, corriéndose aún más el maquillaje. La acusé de querer reemplazar a nuestros padres, de tratarme como a una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Lo último que le dije fue que no quería volver a verla. El pasillo del hospital parecía hacerse más largo y opresivo a medida que la historia de Ellen se desarrollaba. Cada palabra añadía peso a una ya abrumadora carga de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Daniel pensó en su propio hijo, en los instintos protectores que lo llevaron a resguardar a Noah de un mundo que a menudo parecía diseñado para herir a niños sensibles. Y ahora preguntaba, aunque creía que ya sabía la respuesta. La risa de Ellen era amarga y rota.
El sonido de alguien que había descubierto demasiado tarde que sus defensas cuidadosamente construidas habían sido construidas contra el enemigo equivocado. Ahora se está muriendo, y ni siquiera sé si querría verme si pudiera, susurró Ellen. La familia me pidió que evaluara su estado psicológico porque desconocen nuestra relación. Creen que soy solo un médico más, alguien objetivo que puede ayudarlos a decidir si continuar con el soporte vital o... No pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado terribles para expresarlas en voz alta. Las luces fluorescentes parpadearon de nuevo, proyectando sombras danzantes que hacían que el pasillo pareciera inestable, como si los cimientos del hospital se tambalearan bajo el peso de tanto dolor acumulado. Noah se acercó a Ellen, extendiendo su pequeña mano para tocarle el brazo, con la delicada precisión de quien comprende el dolor, aunque no pueda comprender del todo su origen. La señora de la habitación, dijo en voz baja. Está esperando a alguien. Su corazón late más rápido cuando la gente pasa, como si esperara que alguien fuera la persona indicada. Su observación golpeó a Ellen como un puñetazo, haciéndola doblarse como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las inocentes palabras de la niña tenían implicaciones demasiado profundas para que su joven mente las comprendiera por completo, pero su verdad resonó en el aire estéril del hospital como el tañido de una campana. El carrito de limpieza de Daniel estaba olvidado en el pasillo mientras observaba a Ellen lidiar con el peso de la revelación de Noah. El turno de noche comenzaría pronto, trayendo nuevas caras y nuevas tragedias para llenar las habitaciones que nunca parecían estar vacías por mucho tiempo. Pero la habitación 314 permanecería inalterada, su ocupante atrapada en un estado crepuscular entre la conciencia y el olvido, mientras su hermana luchaba con 15 años de culpa y arrepentimiento acumulados. Doctora Patterson, dijo Daniel con suavidad, usando su nombre falso como escudo contra la cruda emoción que crepitaba entre ellos. ¿Qué se supone que deben evaluar exactamente? Si tiene alguna conciencia plena, respondió Ellen, con la voz cargada de lágrimas contenidas. Si mantenerla con vida prolonga su sufrimiento o preserva la esperanza de recuperación. La familia necesita la opinión de un experto antes de decidir si autorizan una orden de no reanimar. La terminología médica brotó de sus labios con precisión practicada, pero Daniel podía oír cómo cada palabra la hería como un cristal roto. Le estaban pidiendo que jugara a ser Dios con la vida de su propia hermana, que emitiera un juicio profesional sobre alguien cuya pérdida destruiría lo que quedaba de su corazón fracturado. El sonido de pasos acercándose resonó por el pasillo, anunciando la llegada del equipo médico vespertino. El doctor Crawford había salido del ascensor con 2 especialistas a cuestas. Sus batas blancas crujían suavemente mientras se movían con el paso decidido de personas acostumbradas a tomar decisiones de vida o muerte. Ellen comenzó a recomponerse de inmediato, secándose los últimos rastros de lágrimas y alisándose la chaqueta con movimientos rápidos y eficientes. La transformación fue notable. En cuestión de segundos, la afligida hermana había desaparecido, reemplazada por el profesional sereno que podía hablar sobre muerte cerebral y opciones de tratamiento sin revelar los riesgos personales involucrados. El doctor Patterson. El doctor Crawford asintió mientras se acercaba. Su voz, con la fatigada autoridad de alguien que había pasado demasiados años dando malas noticias a familias desesperadas. ¿Ha tenido la oportunidad de observar a la paciente? Esperamos que su evaluación psicológica nos brinde alguna información que se nos haya escapado. Señaló la habitación 314, donde Rebecca yacía rodeada de la evidencia electrónica de la obstinada negativa de su cuerpo a rendirse. Las máquinas continuaban su monótono coro, creando un ritmo que se había convertido en la banda sonora de la vigilia familiar. La máscara de compostura profesional de Ellen se desvaneció por un instante, revelando un atisbo de la angustia subyacente. Me gustaría pasar más tiempo con ella, dijo con cautela. Quizás probar otros enfoques para evaluar su nivel de conciencia. Las palabras fueron elegidas con precisión quirúrgica, diseñadas para ganar tiempo, sin revelar nada de su verdadera intención.
Daniel observó esta actuación con creciente admiración y horror, reconociendo la terrible habilidad necesaria para mantener tal engaño. Mientras el corazón se le rompía a uno, las luces fluorescentes zumbaban en el cielo, su melodía eléctrica se unía al ruido ambiental del hospital en una sinfonía de vida artificial. Por supuesto, respondió el doctor Crawford, ya concentrado en las historias clínicas que tenía en las manos. Tómese todo el tiempo que necesite. Nos reuniremos con la familia mañana por la mañana para hablar de nuestras opciones. La forma casual en que mencionó la reunión hizo que a Daniel se le encogiera el estómago con un temor compasivo. 24 horas. Ellen tenía menos de un día para decidir si su hermana vivía o moría, si 15 años de silencio terminarían en reconciliación o en separación eterna. El peso de esa responsabilidad pareció asentarse sobre sus hombros como una carga física, haciéndola hundirse ligeramente contra la pared del pasillo. Noah volvió a tirar de la manga de su padre, su joven rostro serio con la clase de concentración que solía reservar para los rompecabezas particularmente complejos. «Papá», susurró, ¿y si la señora no está realmente inconsciente? ¿Y si solo está atrapada en su propia cabeza y nadie sabe cómo ayudarla a salir? La pregunta de la niña quedó suspendida en el aire como una revelación. Sus implicaciones se extendieron por la conciencia de Daniel como ondas en agua quieta. Pensó en sus propias experiencias de aislamiento durante los meses posteriores a la muerte de su esposa, cuando se sintió atrapado en su propio dolor, incapaz de comunicarlo a un mundo que parecía decidido a seguir adelante sin él. El equipo médico desapareció en la habitación 314. Sus voces se redujeron a los tonos apagados reservados para las conversaciones sobre diagnósticos terminales y cuidados al final de la vida. A través de la mampara de cristal, Daniel pudo verlos examinando el cuerpo inmóvil de Rebecca, comprobando sus reflejos y revisando los datos que finalmente fundamentarían su recomendación a la familia. Ellen observó sus movimientos con la intensidad de quien observa un ritual que determinará su propio destino. Sus manos se apoyaron contra la fría pared del hospital como si, de alguna manera, pudiera absorber la fuerza de su solidez institucional. Síndrome de enclaustramiento, dijo Daniel de repente. Las palabras surgieron de un artículo medio olvidado que había leído durante las noches de insomnio tras el accidente de su esposa. Es raro, pero sucede. Pacientes que parecen inconscientes, pero en realidad son conscientes de todo lo que les rodea. Ellen giró la cabeza hacia él con una intensidad sorprendente, con los ojos abiertos, una mezcla de esperanza y terror. La posibilidad pendía entre ellos como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. La salvación y la condenación envueltas en la misma oportunidad desesperada. Eso es lo que he temido, susurró Ellen, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del hospital. ¿Y si ha estado escuchando todo lo que hemos dicho sobre ella? ¿Y si sabe que planeamos dejarla morir? Las preguntas brotaban de sus labios con creciente urgencia, cada una añadiendo peso a una carga que ya parecía demasiado pesada. Daniel sintió la familiar opresión en el pecho que siempre acompañaba los momentos en que sus antiguas habilidades analíticas rozaban las crudas realidades emocionales de su vida actual. Noah se acercó a la mampara de cristal, presionando sus pequeñas manos contra la fría superficie mientras estudiaba la figura inmóvil de Rebecca con la atención concentrada que solía reservar para los sistemas mecánicos particularmente interesantes. «Intenta decirnos algo», anunció con la seguridad de quien afirma algo obvio. «Mira sus dedos. Se mueven siguiendo un patrón cuando la gente dice ciertas palabras». Su observación le provocó un escalofrío en la espalda a Daniel, la misma mezcla de orgullo y terror que siempre sentía al enfrentarse a las extraordinarias capacidades perceptivas de su hijo. Ellen corrió hacia la ventana. Su aliento empañaba el cristal al presionar la cara contra la superficie. «¿Qué tipo de patrón?», preguntó. Con urgencia, su formación profesional contrastaba con su desesperación personal. Noah señaló la mano derecha de Rebecca, donde su dedo índice parecía contraerse casi imperceptiblemente cada vez que oía cierto sonido. Un sonido penetraba el coro electrónico del equipo médico.
El movimiento era tan sutil que fácilmente podía desestimarse como espasmos musculares involuntarios. Pero había algo en su ritmo que sugería intencionalidad, una conciencia operando bajo la superficie de una aparente inconsciencia. «Tenemos que decírselo al Dr. Crawford», dijo Ellen, pero su voz carecía de convicción, transmitiendo en cambio el sonido hueco de alguien que se aferra a un clavo ardiendo. Daniel podía ver el conflicto desarrollándose en sus rasgos. La profesional cualificada que sabía que no debía interpretar los movimientos musculares aleatorios, en guerra con la hermana desesperada, dispuesta a creer en cualquier posibilidad que pudiera preservar la esperanza. Las luces fluorescentes parpadearon de nuevo, proyectando sombras cambiantes que hacían que la figura inmóvil de Rebecca pareciera moverse con vida fantasmal. «Espera», dijo Daniel, con la mano tocando el brazo de Ellen con suavidad. «Si nos equivocamos, si solo son ilusiones, entonces le hemos dado falsas esperanzas a una familia que ya está sufriendo. Pero si estamos en lo cierto», no pudo terminar la frase. Las implicaciones eran demasiado enormes para expresarlas en voz alta. Noah continuó su vigilia junto a la ventana, con su joven rostro pegado al cristal, mientras buscaba señales que los adultos se habían acostumbrado a no ver. El pasillo del hospital se extendía interminablemente en ambas direcciones, lleno de la constante sinfonía de fondo del drama humano que se desarrollaba tras puertas cerradas. El cambio de turno de noche trajo nuevas caras y energía renovada a la unidad de cuidados intensivos. Enfermeras y camilleros se movían con la eficiencia práctica de quienes están acostumbrados a rutinas de vida o muerte. El sustituto de Daniel apareció al final del pasillo, empujando un carrito de limpieza idéntico y vistiendo el mismo uniforme anónimo que hacía invisible al personal de limpieza para la mayoría de los visitantes del hospital. El lugar le recordó a Daniel su propia precaria posición en este drama en desarrollo. Se suponía que debía estar limpiando pisos, no involucrándose en misterios médicos que estaban muy por encima de su nivel salarial. «Tengo una idea», dijo Ellen de repente, con una voz desesperada y determinada. «¿Y si intentamos hablar con ella directamente? No sobre ella, no estando a su lado, sino con ella. Si realmente está consciente, si lo ha estado escuchando todo». La sugerencia flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades aterradoras y maravillosas a la vez. Daniel pensó en la necesidad de comunicación directa de su propio hijo. La forma en que Noah respondía mejor a una conversación honesta que a los eufemismos cautelosos que los adultos solían emplear al hablar de temas difíciles. Noah asintió con gravedad, como si Ellen finalmente hubiera sugerido algo que le parecía perfectamente lógico. «La gente siempre habla de los enfermos como si no oyeran», observó con esa sinceridad tan directa que incomodaba a los adultos. «Pero cuando estuve en el hospital tras la muerte de mamá, lo oía todo, incluso cuando fingía dormir». La confesión golpeó a Daniel como un duro golpe, recordándole sus propios fracasos durante esos meses oscuros en los que el dolor lo había dejado temporalmente indisponible para las necesidades emocionales de su hijo. El equipo médico salió de la habitación 314. La consulta aparentemente había terminado esa noche. El Dr. Crawford hizo una pausa para hablar con Ellen. Su voz transmitía la autoridad cansada de quien informa rutinariamente sobre casos sin esperanza. «No hay cambios en su estado», informó. «Seguiremos monitorizándola durante la noche, pero me temo que el pronóstico no ha cambiado. La reunión familiar está programada para mañana a las 9 de la mañana». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de firmeza que parecieron extenderse por la atmósfera estéril del pasillo. Ellen asintió con compostura profesional, pero Daniel pudo ver cómo le temblaban las manos al agarrar la correa del bolso. «Doctor», dijo con cuidado, «me gustaría probar algunas técnicas de evaluación poco convencionales esta noche, si es aceptable. A veces, los momentos decisivos ocurren cuando menos los esperamos». La solicitud se formuló con la suficiente autoridad médica para parecer razonable, pero Daniel percibió la desesperación bajo su lenguaje clínico. La expresión del Dr. Crawford sugería un leve escepticismo,
pero estaba demasiado cansado para discutir con un especialista que podría proporcionar el milagro que todos esperaban en secreto. Por supuesto, respondió, dirigiéndose ya al ascensor con el resto de su equipo. Solo asegúrense de documentar cualquier observación para la reunión de mañana. La forma casual en que mencionó la documentación hizo que a Daniel se le encogiera el estómago con un temor compasivo. Él tendría que presentar pruebas escritas del estado de su hermana, opiniones profesionales que se utilizarían para justificar decisiones sobre la vida o la muerte. El peso de esa responsabilidad pareció recaer sobre sus hombros como una carga física, haciéndola hundirse ligeramente contra la pared del pasillo. En cuanto el equipo médico desapareció en el ascensor, la máscara profesional de Ellen se quebró por completo, revelando la cruda angustia que se escondía debajo. «No sé si puedo con esto», dijo. Se sobresaltó, con lágrimas deslizándose por sus mejillas a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. ¿Y si me equivoco? ¿Y si realmente tiene muerte cerebral y solo veo lo que quiero ver? Las preguntas brotaban de sus labios con creciente urgencia, cada una añadiendo peso a una carga que ya parecía demasiado pesada. Daniel sintió la familiar oleada de instinto protector que la vulnerabilidad de su hijo siempre despertaba, reconociendo en él la misma necesidad desesperada de esperanza que lo había sostenido en sus momentos más oscuros. Noah se interpuso entre ellos con la autoridad práctica de un niño que había decidido que los adultos estaban complicando las cosas innecesariamente. «¿Por qué no le preguntamos?», sugirió, con la voz cargada de esa lógica simple que a menudo cortaba la ansiedad adulta como un cuchillo corta la mantequilla. «Si puede oírnos, hablar con ella no le hará daño. Y si no puede, al menos lo intentamos». La profunda simplicidad de su solución flotaba en el aire como una revelación, despojando las capas de protocolo profesional y complejidad emocional para revelar la verdad esencial que se escondía tras él. El rostro empapado de lágrimas de Ellen se transformó en algo que podría haber sido esperanza, y sus ojos se encontraron con los de Daniel con una mezcla de gratitud y terror. «Su hijo es extraordinario», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «¿Me ayudará? No creo que pueda afrontar esto sola». La petición tenía implicaciones que trascendían la situación inmediata. El reconocimiento de la humanidad compartida en un lugar diseñado para reducir a las personas a condiciones médicas y probabilidades estadísticas. Daniel pensó en su propio camino a través del duelo y la recuperación, en la inesperada amabilidad de desconocidos que lo habían ayudado a reconstruir su vida después de que la pérdida la destrozara. La unidad de cuidados intensivos recuperó su ritmo vespertino al terminar el horario de visitas habitual y prepararse para la larga noche que se avecinaba. La iluminación de emergencia proyectaba sombras más suaves por los pasillos, creando una atmósfera más íntima que el intenso resplandor fluorescente de los procedimientos médicos diurnos. La habitación 314 permanecía brillantemente iluminada, con sus ocupantes rodeados de máquinas que continuaban su vigilancia electrónica con incansable dedicación. Ellen se acercó a la puerta con manos temblorosas, su aliento empañando el cristal al presionar la cara contra la fría superficie. «Rebecca», susurró, con la voz apenas audible, incluso en el ambiente silencioso de la unidad de cuidados intensivos. «Soy Ellen, tu hermanita. Sé que probablemente no quieras verme después de todos estos años, pero aquí estoy». La palabra pareció costarle todo. Cada sílaba, extraída de las profundidades de un dolor y un arrepentimiento cuidadosamente guardados durante 15 años. Daniel observaba desde el pasillo, con la pequeña mano de Noah caliente en la suya, ambos testigos de una reconciliación que podría estar ocurriendo solo en la imaginación de Ellen. Pero entonces el dedo de Rebecca se movió. No era el tic aleatorio que habían observado antes, sino un patrón deliberado. 2 movimientos rápidos seguidos de una pausa, y luego 3 más en rápida sucesión. Noah apretó con más fuerza la mano de su padre, con la emoción en la mano, y su joven rostro se pegó al cristal mientras seguía los sutiles movimientos con la atención que solía reservar para sistemas mecánicos particularmente complejos. «Está intentando responder»,
anunció con la confianza de quien finalmente ha resuelto un rompecabezas que lo había estado molestando durante horas. Ellen se quedó sin aliento al ver cómo el dedo de su hermana continuaba su cuidadoso patrón, movimientos demasiado decididos como para ser considerados espasmos musculares aleatorios. Rebecca, si me oyes, mueve el dedo una vez para decir que sí, dijo, con la voz más fuerte, impregnada de una esperanza desesperada. La respuesta fue inmediata e inconfundible. Un único movimiento deliberado que pareció resonar por la habitación estéril como un trueno. A Ellen le fallaron las rodillas y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caerse mientras las implicaciones de la respuesta de su hermana la azotaban como una ola. «Dios mío», sollozó Ellen, apretando ambas manos contra el cristal como si de alguna manera pudiera alcanzar a través de él y tocar la cara de su hermana. «Rebecca, lo siento mucho. Siento mucho todo lo que dije, por haberme alejado, por no haber estado aquí cuando me necesitabas». Las palabras brotaron de ella en un torrente de culpa y dolor acumulados. 15 años de emociones reprimidas, finalmente encontrando voz en el silencio aséptico de la unidad de cuidados intensivos. Daniel sintió que sus ojos ardían con lágrimas de compasión. Recordando sus propias conversaciones desesperadas con su esposa inconsciente durante sus últimas horas en una habitación muy parecida a esta, Noah tiró de la manga de su padre con creciente urgencia, su joven rostro serio con la clase de concentración que solía reservar para descubrimientos particularmente importantes. «Papá», susurró, «tenemos que decírselo a alguien. Los médicos necesitan saber que está despierta por dentro». Su observación tenía implicaciones que parecían expandirse como ondas en agua quieta, tocar cada aspecto de las decisiones médicas y legales que pesaban sobre el cuidado de Rebecca. Si estaba realmente consciente, si había estado al tanto de cada conversación sobre la interrupción del soporte vital, entonces todo cambió de maneras que la mente de Daniel apenas podía procesar. El peso de esa responsabilidad parecía recaer sobre los hombros de Daniel como una carga física, recordándole su propio pasado profesional, cuando decisiones instantáneas podían marcar la diferencia entre vuelos exitosos y fracasos catastróficos. «Ellen», dijo con suavidad, «necesitamos documentar esto. Necesitamos testigos, profesionales médicos que puedan verificar lo que estamos viendo». Sus palabras transmitían la precisión de alguien que entendía la diferencia entre la esperanza y la evidencia, entre las ilusiones y la prueba científica. Ellen asintió entre lágrimas. Su mente profesional, entrenada, ya comenzaba a reafirmarse a pesar del caos emocional del momento. «Tienes razón», dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Necesitamos al Dr. Crawford. Necesitamos al equipo neurológico. Necesitamos el equipo de pruebas adecuado». Pero incluso mientras hablaba, sus ojos permanecían fijos en el rostro de su hermana, buscando señales adicionales de conciencia bajo la quietud artificial impuesta por la intervención médica. Las máquinas continuaban con su coro electrónico, creando un ritmo que se había convertido en la banda sonora del encierro de Rebecca en su propio cuerpo. Daniel pensó en las dificultades diarias de su hijo para comunicarse, en la frustración de ser incomprendido o ignorado por personas que no podían ver más allá de las apariencias superficiales y alcanzar la inteligencia subyacente. El pasillo fuera de la habitación 314 se sintió cargado de electricidad cuando Ellen sacó su teléfono celular con dedos temblorosos. «Dr. Crawford», dijo al conectar la llamada, con la voz luchando por mantener la compostura profesional. «Necesito que regrese a la UCI de inmediato. Creo que Rebecca Ashford podría estar sufriendo el síndrome de enclaustramiento. Necesitamos realizar evaluaciones neurológicas inmediatas». Las palabras brotaban de sus labios con creciente urgencia, cada una con implicaciones que transformarían todo lo que creían saber sobre la condición y el pronóstico de Rebecca. 20 minutos después, la unidad de cuidados intensivos bullía de actividad mientras el personal médico respondía a la llamada urgente de Ellen. El Dr. Crawford llegó con un neurólogo y 2 enfermeras. Sus rostros reflejaban escepticismo, atenuado por la obligación profesional de investigar cualquier posibilidad de diagnóstico erróneo.
El pasillo se llenó de conversaciones en voz baja y el crujido del equipo médico al ser colocado en su posición, creando una atmósfera de urgencia controlada que le recordó a Daniel a los equipos de mantenimiento de aeronaves respondiendo a emergencias en vuelo. A través de la mampara de cristal, Rebecca permanecía inmóvil, salvo por los sutiles movimientos de su dedo índice derecho, que continuaba su cuidadosa pauta cada vez que voces familiares penetraban el sonido mecánico del soporte vital. La evaluación neurológica comenzó con pruebas básicas de respuesta. El Dr. Crawford le habló directamente a Rebecca mientras monitoreaba sus signos vitales en busca de cualquier indicio de conciencia. Rebecca, si me oyes, intenta mover el dedo índice derecho, le indicó, con la cuidadosa neutralidad de quien ha aprendido a no depositar demasiadas esperanzas en posibilidades improbables. La respuesta fue inmediata e inconfundible, un único movimiento deliberado que el equipo de monitoreo registró como un evento neurológico distintivo, más que como una actividad muscular aleatoria. Ellen permaneció inmóvil en un rincón de la habitación, con las manos apretadas contra la boca para reprimir los sollozos que amenazaban con abrumar su compostura profesional, cuidadosamente mantenida. Noah observaba desde el pasillo, con su joven rostro pegado al cristal, mientras observaba el drama que se desarrollaba con la atención concentrada que solía reservar para sistemas mecánicos particularmente complejos. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza, lleno de tensión compasiva, al recordar sus desesperadas vigilias junto a las camas de hospital, donde la esperanza y la desesperación luchaban por dominar la realidad médica. «Esto es extraordinario», murmuró el neurólogo, ajustando su equipo para capturar lecturas más detalladas de las respuestas de Rebecca. Está demostrando una clara conciencia cognitiva a pesar de presentar síntomas que sugerían una completa insensibilidad. Sus palabras transmitían la cautelosa emoción de un científico que confronta evidencias que desafían la comprensión establecida, la curiosidad profesional, y se enfrenta al asombro humano ante la resiliencia de la conciencia atrapada bajo capas de complejidad médica. Las máquinas registraron cada una de las respuestas de Rebecca con precisión electrónica, creando un registro digital de la conciencia que había estado oculta a simple vista durante 72 horas. La expresión del Dr. Crawford pasó del escepticismo al asombro a medida que aumentaban las pruebas, y cada prueba revelaba nuevas profundidades de conciencia bajo la aparente catatonía de Rebecca. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. Ellen, su voz cargaba implicaciones que parecían expandirse como ondas expansivas por la habitación estéril. Si había estado consciente todo este tiempo, si había escuchado cada conversación sobre la interrupción del soporte vital. No pudo terminar la frase. Las implicaciones éticas eran demasiado profundas para expresarlas en voz alta en presencia de alguien que pudiera estar escuchando cada palabra. «Necesitamos establecer un sistema de comunicación de inmediato», dijo Ellen, su formación profesional finalmente superando su agitación emocional. «Respuestas básicas de sí o no, quizás códigos más complejos a medida que aprendamos sus capacidades». Se acercó a la cama de su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro mientras 15 años de separación se desmoronaban en un solo momento de conexión desesperada. «Rebecca, sé que estás enojada conmigo. Sé que te lastimé terriblemente cuando me fui, pero ahora estoy aquí y no me iré a ningún lado hasta que resolvamos esto juntos». La respuesta fue inmediata y desgarradora. Una compleja serie de movimientos de dedos que hablaban de la conciencia luchando contra los límites de la limitación física. Noah se acercó más al cristal, su joven mente trabajando para decodificar los patrones que observaba con la misma intensidad con la que resolvía rompecabezas mecánicos. «Está intentando deletrear algo», anunció con la confianza de quien finalmente ha descifrado un código que lo había estado molestando durante horas. «Mira cómo mueve el dedo. Es como si estuviera escribiendo letras en el aire». El equipo médico se reunió junto a la cama de Rebecca mientras Ellen trabajaba para establecer protocolos de comunicación más sofisticados. Su escepticismo inicial dio paso a un creciente asombro ante la profundidad de la conciencia que estaban descubriendo.
Cada prueba revelaba nuevas pruebas de una mente plenamente consciente atrapada en un cuerpo que parecía completamente insensible a la evaluación médica convencional. Las implicaciones eran muy amplias. Más allá del caso individual de Rebecca, abordando cuestiones fundamentales sobre la conciencia, el diagnóstico médico y los marcos éticos que regían las decisiones sobre los cuidados al final de la vida. En la reunión familiar, el Dr. Crawford había dicho de repente, con la voz cargada por el peso del error casi catastrófico que casi cometieron: íbamos a recomendar la interrupción del soporte vital en 12 horas. La admisión quedó suspendida en el aire estéril como una confesión, un reconocimiento de lo cerca que habían estado de acabar con la vida de alguien que era plenamente consciente de sus intenciones. El rostro de Ellen palideció al comprender la implicación. Sus manos temblaban al contemplar un mundo donde las capacidades perceptivas de Noah no las hubieran llevado a este descubrimiento a tiempo. Los movimientos de los dedos de Rebecca se volvieron más agitados al comprender la conversación que se desarrollaba junto a su cama. Sus intentos de comunicación se volvieron más desesperados a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. «Está bien», susurró Ellen, tomando la mano de su hermana entre las suyas. Ya está a salvo. Sabemos que estás aquí. Sabemos que nos escuchas. Nadie tomará ninguna decisión sin hablar contigo primero. Las palabras parecieron calmar los movimientos de Rebecca. Su dedo se relajó en un patrón más firme que denotaba alivio mezclado con agotamiento por el esfuerzo de hacerse entender. La unidad de cuidados intensivos adquirió un nuevo ritmo mientras el equipo médico trabajaba para establecer métodos de comunicación más sofisticados y reevaluar el estado de Rebecca a la luz de su descubrimiento revolucionario. Ellen permaneció junto a la cama de su hermana, sus manos entrelazadas a pesar de 15 años de separación y malentendidos acumulados. Daniel y Noah observaban desde el pasillo, ambos testigos de un milagro surgido de la intersección de la experiencia profesional y la percepción infantil, la formación científica y la comprensión intuitiva. «Papá», dijo Noah en voz baja, con su joven voz cargada con el peso de alguien que ha aprendido verdades importantes sobre el poder de ver realmente a los demás. «¿Crees que mejorará ahora que todos saben que está despierta por dentro?» La pregunta flotaba en el aire como una oración, conmoviendo esperanzas y temores que se extendían mucho más allá de las complejidades médicas de la condición específica de Rebecca. Daniel pensó en su propio viaje a través del duelo y la recuperación, en las formas inesperadas en que la conexión humana podía iluminar caminos en una oscuridad aparentemente imposible. «No lo sé, hijo», Daniel respondió con sinceridad, con la mano apoyada en el hombro de Noah mientras continuaban su vigilia fuera de la habitación 314. «Pero ahora tiene algo que antes no tenía. Tiene gente que sabe que está ahí. Gente que escucha lo que intenta decir». A través de la mampara de cristal, pudieron ver a Ellen inclinada cerca del rostro de su hermana. Su conversación era demasiado silenciosa para ser escuchada, pero intensa con el peso de 15 años de palabras acumuladas que nunca se habían pronunciado. El pasillo del hospital se extendía interminablemente en ambas direcciones, lleno de la constante sinfonía de fondo del drama humano que se desarrollaba tras puertas cerradas. Pero la habitación 314 se había transformado. De un lugar de fin a un espacio de comienzo, donde la conciencia emergió de un aparente olvido, y donde dos hermanas reconstruían una relación destrozada por la incomprensión y el orgullo. Daniel pensó en sus propias relaciones, en la fragilidad de la conexión humana y en la importancia de ver realmente a las personas que más le importaban en la vida. A medida que el turno de noche se adaptaba a su ritmo, Daniel supo que sus vidas habían cambiado para siempre por los acontecimientos de esa noche. Noah había descubierto el poder de sus singulares dotes perceptivas para marcar la diferencia en las de los demás. Mientras que Ellen había encontrado el camino de regreso a una hermana que creía haber perdido para siempre. Y Rebecca, atrapada durante 3 días en una pesadilla de parálisis consciente, finalmente tuvo personas que comprendieron que seguía allí, que seguía luchando, que seguía esperando un futuro que se extendiera más allá de los ritmos mecánicos del equipo de soporte vital. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo,
Su melodía eléctrica se unía al ruido ambiental del hospital en una sinfonía de vida artificial que se había convertido en la banda sonora de miles de historias humanas que se desarrollaban en habitaciones como esta. Pero esta noche, en la habitación 314, esa banda sonora había cambiado de una droga a algo que sonaba notablemente a esperanza, impulsada por la extraordinaria capacidad de un niño de 6 años para ver lo que otros habían pasado por alto, y la disposición de un conserje a confiar en la visión única de su hijo sobre el mundo.